Hola chicos, este es un repaso así rápido de la regla empírica para los que no lo pudieron seguir el teorema de Chebyshev en el libro. Entonces vamos a repasar un momento la regla empírica y vamos a ver Chebyshev. Entonces, regla empírica, sí, lo que hay que entender de la regla empírica para seguir con Chebyshev es que nosotros la regla empírica la usamos cuando los datos tienen forma de campana, donde sabemos que la mayoría de los datos está cerca del promedio. Y entonces sabemos que si al promedio le sumamos dos desviaciones estándar y al mismo promedio le restamos dos desviaciones estándar, que sería pasar de aquí hasta acá y pasar de este promedio hasta acá, vamos a encontrar dos valores, uno aquí abajo y uno aquí arriba. Y en medio de esos dos valores, como la curva es una campana, está la mayoría de los datos, es decir, el 95% de los datos. Y si hiciéramos el mismo ejercicio, pero ahora tres veces, promedio más tres desviaciones y promedio menos tres desviaciones, llegamos a este límite superior y a este límite inferior. En medio de esos dos valores va a estar el 99% de la campana. Y esto funciona empíricamente cuando trabajamos con curvas acampanadas. Ahora vamos a pasar a Chebyshev. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la curva que ya sabemos, la campanada, ¿verdad? Ya dijimos que es así, más o menos. Y aquí en medio tenemos el promedio. Este X barra es un promedio de una muestra. Este X barra es el equivalente a este valor que teníamos aquí, que era mu. Es la misma cosa. Y la desviación estándar, si la tenemos con S, es la desviación estándar de una muestra. Y es lo mismo, es el equivalente esta desviación estándar a este valor de aquí que teníamos como sigma. Entonces, como la curva es acampanada, en la regla empírica la mayoría de los datos están cerca del promedio. Pero ¿qué pasa si yo tengo una curva que se ve diferente? Entonces nosotros podríamos tener una curva que no es acampanada. Yo podría tener una curva que tiene muchos datos aquí al principio, luego unos poquitos, luego más datos aquí y otra cosa ahí al final. Si yo veo estas dos curvas, tienen más o menos la misma amplitud. Las monté las dos sobre una rayita horizontal más o menos del mismo tamaño. Y posiblemente si yo calculo el promedio de esta curva de aquí abajo, el promedio me dé parecido al promedio de la de arriba. Porque estos datos grandes, perdón, estos datos pequeños de aquí, que son muchos, por eso aquí está la curva alta, muchos datos pequeños, se van a compensar con muchos datos grandes que tengo de este lado. Entonces el promedio es más o menos el mismo. El problema aquí es que si yo al promedio le sumo una desviación estándar para un lado y le sumo una desviación estándar para el otro lado, en medio de esos dos valores no me quedan la mayoría de los datos, como si pasaba con una curva acampanada. Y si le sumo dos desviaciones para un lado y le sumo la segunda desviación para el otro lado, todavía están quedándome muchos datos por fuera de la curva y aquí los que me quedan eran muy poquitos porque esta curva ya se iba acercando aquí al eje horizontal. Entonces, lo que Chebyshev dice es que cuando la curva no es acampanada, yo no me puedo imaginar que ahí cerca del promedio está la mayoría de los datos. Y vamos a ver del libro qué es lo que Chebyshev indica. Entonces, lo que dice Chebyshev es que ahora entre el promedio menos dos desviaciones y el promedio más dos desviaciones está por lo menos el 75% de los datos. Tal vez hay un poquito más, pero por lo menos el 75%. No se compromete a decir que es el 95%. Promedio más dos desviaciones y promedio menos dos desviaciones en Chebyshev es apenas 75%. En regla empírica, promedio más dos desviaciones y promedio menos dos desviaciones será 95. Y en regla empírica, promedio más menos tres desviaciones será el 99% de los datos, pero cuando la curva no es normal, lo que nos dice Chebyshev es que si yo agarro el promedio y le sumo y le resto tres desviaciones, por lo menos el 89% de los datos, pero ya no el 99%. Entonces lo que hace Chebyshev es darnos una idea matemática de esto que yo dibujé aquí, que cuando los datos se ven diferentes a la campana, no sabemos qué tantos datos quedaron cerca del promedio y no podemos asumir que conforme vamos sumando una desviación y restando una desviación, estamos agarrando una montaña de datos. Tal vez estamos agarrando unos cuantos datos como en este dibujo de acá. Entonces ya tienen el video de Chebyshev, ahora a ustedes les toca crear un ejemplo de Chebyshev. Ese era el compromiso que habíamos hecho.